Yamai Puché. Entonces, hoy día vamos a ver un tema que es interesante. No sé si ya con el tiempo que llevamos conversando lo vamos a alcanzar a ver, ojalá que sí. Quizá nos demoremos un poquitito más allá de la hora. Y se llama los pronombres posesivos. ¿Habían escuchado ese nombre? Ya, vamos a ver qué son los pronombres posesivos. Y eso es lo que vamos a alcanzar a ver hoy día. ¿Ya? Hasta acá. La próxima sesión veremos lo que es la oración posesiva, ¿ya? Así que vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, ¿qué son los pronombres posesivos? Aquí vamos a hacer un contraste siempre con el castellano, porque al menos yo sé que ustedes hablan castellano y en castellano hay algo parecido a los pronombres posesivos, ya están los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, pero nos vamos a enfocar en la lengua mapuche y picunche, ¿ya? Entonces, recordemos lo que son los pronombres personales. Ya lo hemos visto durante las sesiones anteriores. Aquí tenemos ejemplos de pronombres personales. Por ejemplo, el pronombre que hace referencia a mí, yo. También tenemos otro ejemplo, los pronombres nosotros, nosotras, ¿cierto? Él o ella, son pronombres. Ya. ¿Y qué son los pronombres posesivos? Son un tipo de palabra que indica cuando el pronombre personal posee algo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos yo, que es el pronombre personal yo en castellano. Cuando ese yo hace referencia a que posee algo, usa estos pronombres posesivos, mi o mis. Por ejemplo, mis lentes. Si yo digo mis lentes, estoy haciendo referencia a que estos lentes pertenecen a mí, a este yo, ¿cierto? Tenemos el caso de nosotros o nosotras, que usa cuatro pronombres posesivos. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros poseemos algo, decimos nuestro curso, nuestra mamá. Y así usamos estos pronombres para indicar la posesión. Y por ejemplo, en el caso de él o ella, se usan el pronombre su o sus. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, su auto, sus tierras, ¿cierto? Y ahí no diferencia mucho, pero tiene que ver con él o con ella. Bueno, esto también es importante en la lengua mapuche. De hecho, según a lo que yo eh, opino, creo que más importante que los pronombres personales en la lengua mapuche son los pronombres posesivos. Son mucho más importantes para la gramática de la lengua. Así que vamos a pasar ahora a ver cómo son estos pronombres. Se me había olvidado que traje un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿cómo se usa el pronombre en el caso de yo? Mi casa. Ahí indico que la casa le pertenece a yo. Nuestras casas. Ahí hacemos referencia a que esas casas pertenecen a nosotros. Su casa. Ahí hacemos referencia a que la casa pertenece a él o a ella. ¿Quién sabe, cierto? Ya. Veamos qué es lo que ocurre en la variante picunche y en la lengua mapuche en general. Ya. Tenemos que siempre recordar lo que ya hemos aprendido hasta ahora, ¿ya? Que los pronombres personales, que son estos que vemos acá y que usamos para conjugar, son 9 pronombres personales en la lengua mapuche. Son 9. Y estos 9 pronombres los dividimos en 3 grupitos. El grupo singular, que hace referencia a una entidad, el grupo dual, que hace referencia a dos entidades, y el grupo plural, que hace referencia a tres o más. Y aquí los tenemos, ¿cierto? Lo hemos visto muchas veces ya en nuestras sesiones. Inche, que significa yo, Amy, que significa tú, Vei, que significa él o ella.
¿cierto? Después tenemos los pronombres duales, inchiu, nosotros o nosotras dos, eimu, ustedes dos, vei en u, ellos dos, ellas dos. Y acá tenemos los plurales, inchin, nosotros o nosotras, todos, ¿cierto? Más de tres, eimen, ustedes todos y todas, más de tres, y vei en ellos o ellas todos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que aparece aquí en el título, cada pronombre personal tiene su contraparte de pronombre posesivo y los vamos a conocer a continuación. ¿Ya? Cualquier pregunta que tengan, pueden levantar la mano o pueden escribirnos aquí en el chat. ¿Ya? Vamos a aprenderlos en orden. Inche, que significa yo, tiene un pronombre posesivo que es este pronombre, el pronombre ni. Entonces tenemos que asociar este ni siempre a inche, inche, ¿ya? ¿Qué significa ni? Ni es una palabra que no varía, es invariable. Esto quiere decir que siempre tiene esta forma ni. Y ni tiene varios significados porque en castellano hay muchos tipos de pronombres posesivos. Entonces, este ñi va a significar varias cosas en castellano. Puede significar mío, míos, mía, mías. Puede significar mi o mis. ¿Ya? Para quienes no quieran anotar, esto se encuentra en nuestro manual en la página 30. Ahí tenemos una tabla donde están ordenados estos pronombres. ¿Ya? Entonces ahí tenemos inche, ni. ¿Ok? Veamos cómo se usa este pronombre posesivo ni. Les voy a mostrar un ejemplo. Ya. Aquí tenemos el primer ejemplo. Recuerden, inche tiene este pronombre posesivo ni. Entonces acá tenemos una cosa que está poseída, es una posesión. Esta ruca, ¿ya? Recuerden que ruca significa casa. Entonces, si yo quiero indicar que esa casa me pertenece a mí, en la lengua picunche o mapuche, uno dice antecediendo el pronombre ni ruca. Eso significa mi casa. Y este es el orden en el que funcionan todos estos pronombres. Primero se pone el pronombre posesivo, que en nuestro caso es el pronombre ñi, y luego se pone la posesión, ruca. Ni ruca, mi casa. ¿Ya? Me pregunto si es que voy bien, si es que voy muy rápido y si es que se ha ido entendiendo hasta ahora cómo va la sesión. Va bien, Peñi, va bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos con el librito se aprende más fácil. Ah, ya. Mayimpuey mi Peñi Renan. ¿Ya? Entonces veamos, Peñi Ramón. Ah, Piñi. No, yo quería contarle algo, sobre todo a la gente que ya tiene una base y que más o menos se maneja un poco en estos conceptos porque viene de una base de la lengua de mapuche que se habla en la Araucanía, ¿cierto? Que allá en esos territorios se ocupa mucho hoy en día una palabra antes del posesivo. En el caso de nuestra variante picunche, esa palabrita no se usa, que es la palabra ta, por ejemplo. ¿Cierto? En la Araucanía, en vez de decir ni ruca, dicen tañi ruca. Bueno, se lo planteo a la gente que lo maneja. Para la variante picunche, chilidungún, variante nortina de la lengua mapuche, no se utiliza ta. Tampoco existe la palabra ti.
que también se utilizan en la Araucanía. ¿Ya? Así que de repente tenemos que deconstruir un poquito ese conocimiento que lo tenemos y lo tenemos muy arraigado porque lo usamos harto cuando hablamos de la otra variante, pero hay que recordar eso. Para nuestra variante no es necesario decir ta, ¿ya? Claro, por ejemplo, ahí también Catherine pregunta Tamiruka. Claro, eso no se usa. Se está adelantando igual porque se está yendo a la segunda persona singular. Pero no tenemos que decir tañí o tamí, ninguna de esas cosas. Eso no es peñi. Ya. Creo que si no se me olvida otra cosa. Ah, pues mi peña mañón poemi. Entonces, para la variante picunche, solo usamos ni, ni, ¿ya? Luego vamos a ver el resto de los pronombres posesivos. Ni significa mi, que tiene relación con inche, ¿ya? Ni ruca, mi casa. Ahora veamos otro ejemplo. Y aquí aparece una oración o una frase posesiva y dice ni pu ata, ni pu ata. Lo poseído acá, la posesión, está marcada en rosado, puata. ¿Qué construiríamos acá con esta expresión ni puata? Mis gallinas. Correcto. Ahí viene la lamuén saraí, la lamuén palala cai, mis gallinas. De hecho, con esto les quiero expresar que ni es una palabra invariable y que no existe un mis en la lengua mapuche, sino que esa pluralidad se la entrega lo poseído. Si lo poseído ya es plural, puata, las gallinas, al decir ni puata, digo mis gallinas, ¿ya? Este es el pronombre que indica que la posesión pertenece a inche, ¿ya? Cthulhumai, ¿ya? Súper bien. Entonces, sigamos revisando estos pronombres para que los vayamos aprendiendo en esta sesión. Aquí tengo el pronombre que hace referencia a Amy. ¿Se acuerdan que Amy o Amy significa esto? Significa, por un lado, tú, usted, o si estamos viviendo en Puelmapu, vos. Amy tiene su pronombre posesivo y es mi, mi. Aquí hay que tener cuidado porque ese mi no es lo mismo que en castellano. ¿Se acuerdan que yo digo mi casa en castellano significa que pertenece a mí, ¿cierto? A Jorge. Pero acá en este caso, en la lengua picunche y mapuche, mi hace referencia a ti. Entonces, mi significará tuyo, tuya, tú o tus. Entonces, hace referencia a Amy. Entonces, el pronombre es mi. Veamos un ejemplo del pronombre mi. Ah, es una pregunta. Si es que ya sabemos que para decir que algo pertenece a Amy es el pronombre mi, ¿cómo dirían ustedes tu planta? ¿Cómo dirían ustedes tu planta? Planta es lo poseído. Mm. Mucho silencio. Sí, por ahí están ya Ahí están dando sus... apareciendo ya las primeras en el chat. Ya, Daniel. Ya, Cthulhu y la buen yerka. Aquí vamos a revelar lo que significa, cómo se dice tu planta.
Mi anamka. Anamka es la palabra que utilizamos para decir planta. Entonces, si yo digo mi anamka, me refiero a tu planta. Mi anamka, tu planta. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Aquí cambiamos la oración para ver un uso contextual. ¿Ya? Entonces, en esta oración vemos más elementos y ahí vemos también el pronombre mi. Y la imagen quizás nos puede ayudar. Dice, Pichidangi tuwi mi molven. Aquí tenemos la posesión. Pichidangi tuwi, esta es una expresión, este es un verbo conjugado, tuwi, y acá dice pichidangi, ¿ya? Entonces, para las personas que se atreven a contestar, veamos cómo traducirían esta expresión. Vamos a ir lentamente complejizando un poquitito el lenguaje que usamos en esta clase para que vayan incorporando expresiones, ¿ya? Entonces, ¿conocen qué significa la palabra molven? Sangre. Sangre, bien. Cthulhu. Y si yo digo mi molven, Tu sangre. tu sangre. Cthulhu ahí a la buen Carmen súper bien. Si yo digo el verbo tuwun conjugado con tuwi, digo Procede. procede, correcto. Y pichidán y tuwi, mi molven, ¿a qué se refiere? Tu sangre procede de Pichidangui. Y a Cthulhu. Y esa es una forma, disculpen, metafórica de decir el origen de uno. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Tu sangre es de Pichidani, tu sangre proviene de Pichidani. Uno puede decir, en vez de, por ejemplo, yo soy de, uno puede decir, mi sangre viene de. Si es que uno nació y se crió en el lugar y su origen, sus ancestros son de ahí también. ¿Ya? Entonces, tu sangre proviene o viene o es de Pichidani, Cthulhu Mailahuen Catherine. Súper bien. Ahí tenemos un ejemplo del pronombre mi. Veamos el siguiente. A Peña y Ramón. Ay, Peñi, no, le faltó decir algo, le faltó contar algo. Ah, La ya, palabra cuéntelo. pichidañi, Ujú. pichidañi. Claro, porque hoy en día existe un lugar, una localidad que se denomina Pichidañi, ¿cierto? Pero dentro de la variante picunche de la lengua, la palabra dañi significa bote o balsa, dañi, dentro de la variante picunche de la lengua. Em, y pichi sería, como todos saben, ¿cierto? ¿Qué significa pichi? ¿Se acuerdan? O piti, Pequeño, poco. pequeño, Pequeño, chiquitito, ¿cierto? Chico. Entonces sería la palabra pichidañi está haciendo alusión a un pequeño bote, a una balsa pequeña. El lugar que nosotros conocemos como pichidañi significa pequeño bote o balsa pequeña. En la variante picunche. O sea, es un término absolutamente picunche porque más al sur se utilizan otras palabras para referirse a bote. Usted, Peñicor, que nos podría dar una pequeña reseña de eso. ¿Cuáles son las palabras que se utilizan hoy en día en la Araucanía para referirse a bote versus dañi? Ujú, sí, la palabra Dani o Tani también está con D y con T, es lo que usamos para decir balsa, bote, como bien dice Peñi, ¿ya? Y es la palabra que se usaba antiguamente en Picunmapu, tanto para las balsas como los botes de río o de mar, ¿ya? En la zona de la Araucanía se usa una palabra que se conoce por ser un quechuismo, de hecho, ¿ya? Es la palabra guampo.
pero esa palabra no es una palabra que perteneciera antiguamente a la lengua mapuche y solamente sobrevivió en la Araucanía. Y en Chiloé y la zona de Huilliche hay diferentes tipos de embarcación, es mucho más diverso y cada una tiene sus denominaciones. Por un lado está Dalca, me acuerdo, y hay otras también por ahí. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con este nombre perteneciente a la lengua en su variante nortina picunche. Dani o también en su forma Tangi. ¿Ya? Botecito, balsa, barquito también puede ser Pichidani. Bien, acá tenemos otro pronombre que vamos a aprender en la sesión de hoy. El pronombre que hace referencia a el they. They, que significa él, ella, ese, esa o eso, coincide en su forma y es ñi. Coincide con el de inche. Más adelante, en la próxima sesión, vamos recién a aprender cómo se diferencia, si es que hay necesidad de diferenciarlo, ¿ya? Pero aparentemente el contexto de lo que estamos diciendo hace que sea más fácil interpretar esta palabra ñi. Entonces asociemos vei a la palabra ñi. En castellano es más complejo, porque, por ejemplo, si yo digo algo que pertenece a ella, digo su casa. Si algo pertenece a usted, digo su casa. Algo pertenece a ellos, su casa. Algo pertenece a ustedes, su casa. Entonces en castellano es mucho más ambiguo lo de los pronombres posesivos. Ahora, en este caso, es el único coincidente y el contexto nos va a permitir diferenciar si es que hace referencia a hinche o hace referencia a vei. ¿Ya? Entonces, vei también tiene este pronombre ni. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Ya. Aquí tenemos lo poseído. Quechu, tewa. Y acá tenemos la foto. Por ejemplo, este hombre es el que posee, es el poseedor. ¿Cierto? Y aquí tenemos los tewa. Y si nos estamos haciendo referencia a la posesión de él, ¿cierto? Porque este poseedor es Vei, ¿cómo interpretaríamos Nikechu tewa? Veamos qué dice ahí. Sus 5 perros. Sus 5 perros. Cthulhu sí. Sus 5 perros. Y acá vamos a ver la traducción. Super. Sus 5 perros. Nikechu tewa. Como pueden ver, cuando usamos ñi, va antes de los números. De hecho, ñi va siempre antes de cualquier cosa poseída. Y en este caso es el conjunto de perros los que se poseen. Quechu tewa. Entonces ñi siempre va delante, o los pronombres posesivos van antes, ¿cierto?, de lo poseído. Veamos otro ejemplo. Ñi epu keye. Ñi epu keye. Chemkam, ¿qué será, cierto? Ñi epu keye. Ahí tenemos la imagen contextual, ¿cierto? Ñi epu keye. Ahí están pensando. Ñi epu keye. Y ahí a la muen Saraí y a la muen Viani, correcto. Keye es la palabra picunche para referirse a dos cosas. Por un lado, zapatos, zapatillas, puede ser, o cualquier forma que permita proteger el pie, ¿cierto? Los zapatos. Y también puede significar de manera extensiva, ¿cierto? Las herraduras de los caballos. Los caballos también usan keye
que son estas herraduras. Entonces, Kelle es la eh, correcta y el Peñi Sebastián es la palabra que vamos a usar para zapato. Y acá tenemos los zapatos de ella, ¿cierto? Sus dos zapatos, Niepu Kelle. ¿Ya? Cthulhu. Veamos ahora el siguiente pronombre. Ah, y eso eran los pronombres singulares. ¿Ya? Para que no los veamos, no los olvidemos, veamos aquí Inche, Ni. Amy, Mi. They, Ni también. El contexto nos va a permitir diferenciar entre Inche y They en sus pronombres posesivos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, porque nos queda por ver los pronombres duales posesivos y los pronombres plurales posesivos. También vamos a aprovechar de hacer algunos ejercicios. Ninguna, todo claro, que tú lo más la entiare, ¿ya? Dice que todo claro, clarísimo, ¿ya? Vamos bien porque como ustedes han estudiado estos días haciendo la prueba, ahora, como pueden darse cuenta, es más fácil incorporar nuevo conocimiento, ¿ya? Entonces ahí formando nuevo vocabulario dice la entiare, ya. Muy bien, la Acá tenemos los pronombres duales. Los pusimos en colorcito celeste, ya. Inchiu es el pronombre que usamos para referirnos a nosotros dos o nosotras dos. Y el pronombre posesivo que utiliza Inchiu es iu. Acuérdense que no es you, es iu, ¿ya? Iu, que se refiere a algo nuestro de nosotros dos, algo, alguna cosa nuestra de nosotros dos o nosotras dos, ¿ya? Entonces, este es el pronombre posesivo relacionado con Inchiu. ¿Ya? Anótenlo ahí y está en la página 30. Veamos ejemplos de cómo se usa este pronombre iu. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen contextual en donde hay dos estudiantes y esos estudiantes son dos, ¿cierto? Son duales, son inchiu si es que ellos hablan de sí mismos y ellos están diciendo nuestro profesor. Es un profesor solamente de nosotros dos. ¿Cómo dirían ustedes nuestro profesor si son dos nomás? Inchiu, Yamai, por ahí están diciéndolo. Ya, súper bien, súper rápido ahí la Muen, la Muen, ya. Súper bien, Cthulhu. Veamos. Yu Kimelkawe, el profesor de nosotros dos o de nosotras dos. ¿Ya? No hay ninguna novedad porque el pronombre posesivo se pone antes de lo poseído, ¿cierto? Y este profesor, el Kimelkaboe, es la posesión, digamos, de ella y de él. Y cuando ellos mismos, eh, estudiantes, hablan de su profesor, ellos dos solamente dicen Yu Kimelkaboe, ¿ya? Así funciona. Ahora veamos un ejemplo un poquito más difícil. Aquí tenemos una pareja, ¿cierto? Un papá y una mamá, y ellos dicen, vamos, Moyewi, Yu, Pichidomo. Pichidomo es lo poseído por ellos dos, ¿cierto? Por nosotros dos en ese caso, ¿cierto? Vamos, Moyewi, Yu, Pichidomo. Veamos si pueden interpretar esta oración. Veamos si pueden. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Ahí tenemos lo poseído, Pichidomo, ¿cierto?
Ya, ahí están dando sus interpretaciones, ¿cierto? Porque acá a veces uno puede traducir literalmente, pero en la mayoría de los casos uno tiene que interpretar lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, domo significa mujer, pero si decimos pichidomo, nos estamos refiriendo a una niña, ¿cierto? Esa sería una forma de decir niña, ¿ya? O si es que estamos hablando dos padres, ¿cierto? Un padre y una madre de la pequeña mujer que les pertenece, ¿cierto? Nosotros en castellano lo tenemos que interpretar de otra forma. Y así sería una de las interpretaciones, que tú lumay a todas las personas que lo dijeron, la buen Camila, el Peñi Daniela, la buen Saraí. Acá vamos, Mliwi, está Yupichidomo, nuestra hijita. Y le pertenece a nosotros dos, que son estas personas que están ahí. ¿Ya? Me pregunto si es que vamos bien. Veo que hay hartas personas participando, pero también hay personas que no están participando. Me pregunto si esas personas que no están participando van bien. Si es que se ha ido entendiendo o si es que voy muy rápido en la explicación de los contenidos. Cuéntenme, por favor. Y ahí Kamai Peñi dice, el Peñi Maneta ahí que va bien. Mai va bien, lo que pasa es que a mí me cuesta de repente traducir muy rápido y pronunciar. Entonces, por eso mejor escucho. Ah, ya. Cthulhu Mai Chuchu. Peñi Pichicarlo. Y Peñis, ¿Qué que era decía? para aclarar que estoy bien, pero lo que pasa es que Ah, ya. estoy bañándome, por eso no Ah, puede ya. participar. Ya Peñi Peñi. Pero vamos bien entonces. Ya, Cthulhu. Ya. Aquí tenemos otro pronombre. Eimu. O Eimu también le decimos. Eimu, Eimu. Que son ustedes dos. O también podríamos decir vosotros dos o vosotras dos. ¿Ya? Y este es el pronombre que se utiliza para indicar la posesión de ustedes dos. Mu, mu, ¿ya? Mu. Mu significa algo que es de ustedes. Entonces yo podría decir su, de ustedes dos, vuestro, vuestra, o de ustedes, ¿cierto? Dos, ¿ya? Mu es el pronombre que vamos a usar. Veamos cómo se ve este mu, que indica la posesión de eimu o eimu, en una oración contextual, ¿ya? Veamos cómo se ve. Aquí tenemos el contexto y voy yo y le digo a estos Pichie Puche, ¿cierto? Le digo, hey, Muñuque, Muñuque. Le digo a la Pichidomo y al Pichihuenfu, Muñuque, ¿ya? Entonces aquí estoy diciéndole yo directamente, Muñuque. Y ahí está la ñuque, ¿cierto? Está trabajando la pobre ñuque y ahí están ñuque, 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 ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo traducimos? Mu ñuque, aquí tenemos múltiples traducciones, ¿cierto? Porque en castellano podemos decirlo de varias formas. Vuestra madre o vuestra mamá o la mamá de ustedes dos, ¿cierto? Porque mu hace referencia a ustedes dos y ñuque es lo poseído por, por ustedes dos. Mu ñuque, la mamá de ustedes dos. ¿Ya? Entonces, como vemos, los pronombres funcionan de manera súper parecida. Solo cambia el significado del pronombre, ¿cierto? Pero la forma en que se pone dentro de la frase o de la oración es igual. Veamos ahora un ejemplo un poquitito más difícil para ver cómo vamos con la comprensión de este tema. Mutaven kotru tipai. En la zona de Choapa le dirían Mutawen kotru tipai.
Veamos cómo lo traducen. Mutaven o mutawen kotrutipai. Peñi Ramón tenía ahí la mano levantada. Ay, Peñi, ¿quién eran tú? Ah, Peñi. Esa es la Laura Pausini, Peñi. Peñi, sí. Laura Pausini Piñey Bachi Ilka Oe. Esta cantante se llama Laura Pausini para los viejitos como Peñi Peñi, Ramón y yo, es la Laura Pausini. Sí, Laura Pausini Piñey. ¿La conocen o no? Para los cebolleros de los 90, sí la conocen. Ya, entonces aquí tenemos esta frase, mutaven kotr tipai, ¿ya? Y ahí tenemos respuestas ya de la gente. Mu, que significa de ustedes dos, ¿cierto? O vuestro. Y acá tenemos la palabra taven o tawen. Esta palabra es diferente en la Araucanía, ¿ya? O sea, no es tan diferente, y aquí el Peñi David la conocía. Esta palabra en la Araucanía se dice trawen, es súper parecida, pero en nuestro caso vamos a usar preferentemente taven o tawen, y acá tenemos la otra palabra kotr, que es una forma de decir bien. Tipai, ¿se acuerdan? Que ya sabemos conjugar el verbo tipan, que significa salir. Tipai, salió o resultó. Entonces, ¿cómo queda la interpretación de esta frase? Vuestra reunión salió bien. O la reunión de ustedes dos salió bien. Y ahí por eso la Laura Pausini está así con la otra que estaba metida en la reunión. Entonces, la reunión de ustedes dos o su reunión, vuestra reunión, de ambas, ¿cierto? Salió bien. ¿Ya ven? Así de simples son los pronombres posesivos y tenemos que aprender a reconocerlos. Ya sigamos. Aquí se pone, en este caso, un poquito más complejo, ¿ya? Y es aquí la diferencia mayor en los pronombres posesivos, ¿ya? Tenemos a la izquierda este pronombre, que es el pronombre compuesto de dos palabras, ¿cierto? Vei en u. Vei en u significa ellos dos o ellas dos, ¿cierto? Lo conocemos porque ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, ¿ya? Y tenemos aquí que el pronombre posesivo también es compuesto de dos palabras. Por un lado, ni, y por otro lado también en u. ¿Y qué es lo que caracteriza este pronombre compuesto? Es que la posesión queda metida como un sándwich, ¿cierto? Un emparedado entre el ni y el en. Entonces va a quedar atrapada entre estas dos palabras. Luego en la próxima sesión vamos a ver algunas variaciones, pero ahora nos vamos a enfocar en aprender esta forma, en donde ni queda delante de lo poseído y en u cerrando la posesión. Entonces vamos a ver cómo funciona este pronombre compuesto. Vei en u tiene su pronombre posesivo ni en u, ya, que significa de ellas dos, de ellos dos, suyos, de ellos dos, ¿cierto? Ya. Y aquí tenemos este ejemplo. Ni tewa en u, ni tewa en u. Y ahí tenemos la imagen que da el contexto. Aquí el Peñi Anteleón nos dice que Tipay también es una localidad de Choapa, ¿bien? Interesante ahí por la zona de Caimanes.
que se llamaba Cayumanque, entiendo. Ya, Ñitegua en U. Ñitegua en U. Entonces, como vemos, Ñi y en U encierran lo poseído. Ñitegua en U. ¿Ya? Y aquí tenemos a ellos dos, ¿cierto? Y lo poseído, el perrito, ¿ya? Y aquí la Lamuen Saraí, correcto, que tú lo Lamuen. Veamos cómo lo podemos interpretar. Su perro, ¿cierto? El perro de ellos dos, ¿ya? Como ven, en castellano no ocurre esto de encerrar, pero de esta forma funciona así en la lengua mapuche, en todas las variantes funciona así, y vamos a rescatar en la variante picunche también esta forma, ¿ya? Ñitegua, en U, el perro de ellos, dos, o su perro. Ya, este es un ejemplo más simple. Veamos ahora un ejemplo un poquito más difícil. Es una pregunta. ¿Hay que tuimi ni ramtuñica en U? ¿Hay que tuimi ni ramtuñica en U? Veamos qué dice la gente. Está un poquito más complejo este, pero no se sale de la lógica de la sesión de hoy. Y yo siento ¿Hay que que tuimi? con el ejemplo de la Dani y este se fue el chancho. ¿Por qué dice eso, Peñi? No, Aquí la no, pues gente nada, Peña, está. es bromita, Peña, Ah, ya, me fui al para chanyo entonces. distender el ánimo nomás, nada. Ah, No, ya, sí, no. está bien. Como ¿Sí? señala usted, hay que complejizar también los ejemplos y de a poquito ir agregando cosas. Al nivel que estamos manejando hoy día, la variante, podemos formar oraciones. Entonces, esto de los pronombres, pues los posesivos de los pronombres personales, ya nos permite hacer oraciones un poquito más complejas. Así que está súper catelo, Peñí. Ya, Peñi. Y aquí va bien la gente. Responde bien en el chat. ¿Ya? Nos está traduciendo, ¿cierto? Eh, Esta pregunta, ¿cierto? Uno puede hacer preguntas en el habla. Entonces también puede usar todos los componentes de la lengua en las preguntas. Entonces, recordemos este verbo, aikutun. El verbo aikutun significa escuchar y es un verbo dinámico. Por lo tanto, cuando lo conjugamos, está apuntando hacia el pasado. Entonces, si decimos aiktuimi, tú escuchaste, niramtun ika engu. Ramtun significa pregunta. Y como es un sustantivo inanimado, Ramtun Yeka, preguntas de ellos dos, ¿cierto? ¿Escuchaste las preguntas de ellos dos? Y aquí está en la figura mostrando las preguntas que tienen estas dos personas, ¿cierto? Ellos dos. ¿Escuchaste sus preguntas? ¿O escuchaste las preguntas de ellos dos? Cthulhu May, Ñampuché, toda la gente acá que está respondiendo. Peñi Ramón. Cada vez, Peñi, voy a hacer una pequeña acotación aquí que igual va a ser más importante cuando pasemos a los plurales. Pero yo para los ejemplos de ellos dos pondría esa palabra, ellos dos, la escribiría, porque no se nos vaya a confundir luego con que estamos haciendo un plural, o sea, estamos hablando de ellos todos, ¿ya? Lo pondría así, netamente para el tema de enseñarlo hoy día. Más adelante, cuando ya entendamos que en A es ellos dos solamente de la dualidad, podríamos dejarlo así como ellos, generalidad nomás. Pero así como aparece, eh, puede prestarse para entenderlo como el plural también, como de las preguntas de ellos todos, sus preguntas de ellos todos. Queda como súper genérico y de repente se parece también al problema que pasa en español, porque en español podemos usar sus para todo. Creo Ujú. yo que hay que tener ese detalle ahí, ponerle de ellos dos o las preguntas o sus preguntas de los dos.
Sí, Netamente para un nivel pedagógico y práctico. sí, lo que pasa es que se me había olvidado, y porque la gente que ha leído el libro, cuando se refiere a los duales, aparece una letra D La ahí. D, sí, Sí, entonces, eso significa dos, ¿ya? Entonces, por cosa de ahorrar el espacio, pusimos esa D, ¿ya? Que significa dos, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que en castellano a veces suena muy redundante y no es tan importante, pero sí, vamos a tomar esa sugerencia y claro, tienen que darse no, y se cuenta entiende, que en Penny. este caso, Se entiende, sí, sí. Yo también lo había entendido cuando usted puso la D. Lo que pasa es que puede que se preste más adelante para confusión cuando empecemos a ver los plurales, donde sí se va a hacer solamente así, donde va a ujú. quedar solamente como está ahora. Pero en el caso de los duales, nos conviene empezar a practicar y a decirlo cada vez que usemos duales, decir de ellos dos, para ir Ah, ya, recordando bueno. que estamos hablando de la dualidad, de esa parte. Sí, entonces ese es el consejo que vamos a tomar del Peña y Ramón y cuando respondan ustedes también pongan ahí entre paréntesis una D o ellos dos, traten de acomodar su respuesta en castellano cuando les toque hablar en castellano, ¿ya? Como ven en la lengua mapuche esto no es un problema porque cada pronombre indica algo bastante específico, ¿ya? Pero en castellano ahí tenemos el problema. Esto tiene que ver con las diferentes formas de pensamiento. Ya, y ahí tenemos los pronombres duales, ya, son estos, por un lado los personales a la izquierda, inchiu, a la derecha el posesivo iu, eimu, ay, acá me sobró una letra, disculpen, vamos a poner, vamos a borrarlo aquí, mu, eimu es mu, y vei enu, ni enu, ¿ya? Hasta ahora, ¿cómo vamos? Me gustaría saber si es que tienen hasta ahora alguna pregunta de lo que hemos visto. ¿Cómo va la gente? ¿Se entiende bien? ¿Lo hemos podido explicar bien? Sí, veo que bien. ¿Ya? Entonces, ya, Mañumpoimi, Peñi Daniel, sí, se entiende bien, dice. Ya, eh, veamos ahora los últimos pronombres que tenemos que aprender para esta sesión y luego nos vamos a practicar con ejercicios. ¿Ya? Recuerden que en la página 30 tienen anotado la lista de pronombres. Ya, nos vamos a los plurales que son los últimos. Ya, acá tenemos estos pronombres plurales. ¿Se acuerdan? Como decía el Peñi Ramón, que hay que hacer hincapié que son plurales, que hacen referencia a tres o más. ¿Ya? Y acá tenemos inchin, nosotros, plurales, nosotras, plurales, y el pronombre para posesivo, para inchin, es el pronombre in, in, ¿ya? Que hace referencia a nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, cuando hablamos de pronombres plurales, ¿ya? Veamos cómo podemos usar este pronombre in en los siguientes ejemplos. Primero uno fácil y después uno más complicado. Ya, aquí tenemos un contexto en donde estas personas dicen nuestras ovejas. Son poseedoras, ¿cierto? Y la posesión son las ovejas. ¿Cómo dirían ustedes nuestras ovejas? ¿Cómo dirían nuestras ovejas? Ya, ahí están respondiendo. Cthulhu la muen Saraí. Ahí la muen Saraí, como pueden ver, tomó lo poseído, ovejas, como algo plural.
¿ya? Sí, les faltó el pu, ¿cierto? Tienen que, en la variante picunche, esto no es más normativo. Si es plural, se pluraliza, ¿ya? Después vamos a aprender otras formas, quizás no se necesita pluralizar, pero normalmente vamos a pluralizar, vamos a tratar de reforzar aquello y veamos cómo puede quedar esto interpretado. In, pu o bicha, ¿ya? Ese plural pu, yo sabía que iban a omitirlo naturalmente, por eso lo pusimos como trampa, para que no se olviden, ¿ya? Uno aprende a veces de los errores o de los cambios, ¿cierto? Entonces, in, pu o bicha va a ser la forma preferida que utilizaremos cuando queramos referirnos a las ovejas plurales, ¿ya? Después veremos otras formas de decirlo. Ya, in, pu o bicha, nuestras ovejas, dicen esas personas que están allí en la imagen. Miren esta. Inmapu mo liein. Inmapu mo liein. Semkamma inmapu mo liein. Inmapu mo liein. Semkam bachidungu inmapu mo liein. Un poquito más compleja, ¿cierto? Hemos ido aumentando la complejidad de los ejercicios, superando barreras. ¿Quién se atreve? Ya, voy a tener que dar pistas. Estamos viendo aquí, en esta frase, el verbo liegen. Lieg es una raíz verbal y liegin es un verbo conjugado, ¿ya? Liegen como verbo significa nacer y está conjugado. Inmapumó liegin. Esa es una pista. Hasta ahora todavía no hay nadie que lo haya dicho bien. Ya, Cthulhu y Peña y David, ¿ya? Ahí sí. Mo, y Cthulhu también, la buen Carmen, mo, en este caso, es una palabra que nos sirve para decir varias cosas. Dentro de estas, en, nos localizamos en, ¿ya? Entonces, cuando decimos Inmapu, nuestra tierra, pero si decimos Inmapumo, en nuestra tierra, y acá tenemos el verbo conjugado Liein, ¿ya? Y eso se refiere a nosotros, plurales, nacimos en nuestra tierra, ¿cierto? O nacimos en nuestra tierra. Ahí tenemos la interpretación. Yo vi que ustedes, la mayoría, lo entendió, ¿cierto? Lograron interpretarlo. Así que también vale decir, como aparecía por acá un ejemplo, déjenme leerlo. Nuestra, nuestra tierra en la que nacimos ya se acerca, ¿cierto? Se acerca. Pero más correctamente vamos a decir, nacimos en nuestra tierra o en nuestra tierra nacimos.
Y eso, claro, aquí te hace referencia a que las personas que nacieron en este territorio. Y acá el Peña y Ramón nos está dando otro ejemplo que lleguen también se puede entender como surgir, ¿cierto? Nacer, surgir, brotar también sirve para indicar brotar. Mucho en el campo se usa lleguen cuando brotan las semillas. Así que está dentro de ese, como dicen, esos significados, ese campo semántico le dicen a veces, los significados. Ahora, vayámonos a otro pronombre. Eimen, eimen, que significa ustedes plurales, ¿cierto? Vosotros o vosotras plurales, tienen como pronombre posesivo el pronombre man, man, ¿cierto? Que se refiere a que algo es poseído por ustedes plurales, ¿cierto? Vuestro, vuestra, su o de ustedes, ¿ya? Nos referimos específicamente a eiman, que ustedes poseen, ¿ya? Man. Ahí tenemos este pronombre man. Veamos un ejemplo para utilizar este pronombre posesivo man. Acá tenemos una imagen que da el contexto. ¿Cómo diríamos vuestro gato o el gato de ustedes plurales? Y ahí tenemos algo plural, ¿cierto? Le estamos diciendo a 4 personas, eso ya es plural. ¿Cómo dirían ustedes vuestro gato o el gato de ustedes si es que le están hablando ahí y están hablando de ese gatito que está ahí? Vuestro, vuestro gato o el gato de ustedes, ¿ya? Y ahí, ya que tú lo y la buen yerca, la buen Saraí, ¿ya? Veamos cómo dirían. Man, ñauqui. Ojo, que no es mun, ¿ya? Es man. Ñauqui. Ñauqui es una palabra también que se dice en otros lugares, ¿ya? En la Araucanía igual se dice ñauqui, pero hay otras versiones también de la palabra, ¿ya? Por si la escuchan por ahí, ¿ya? Nosotros vamos a usar esta que es la más antigua, ñauqui, pero también van a encontrar versiones como por ejemplo, en la Araucanía se dice harto ñarqui. También en algunos lugares le dicen ñaiki, en otros por ahí le dicen ñashki, correcto ahí el Peñi Sebastián, ¿ya? Entonces, este animal tiene varias versiones y justo la letra del medio es la que cambia, ¿ya? Y aquí el Peña Antulemu dándonos el término andino, michi, ¿ya? Que si bien se usa en la zona mapuche y también huilliche, es como más de las zonas extremas, ¿ya? Y es bien conocido tanto en el contexto panandino, podríamos decir, Michi, ¿ya? Y ahí el Peña nos dice uno que es bien distinto, Michun, que, que es de Chiloé, ¿ya? También lo encontramos ahí. Sí, ahí defendiendo el término el Peña Antulemo. Miren esta, ya, ahora sí que está más difícil. Michi, wow. Mira ahí también el Peña Antulemo defendiendo el término de Choapa, Michi. Ya, miren. Men ne tranca wen mo ngei cayuche. Men ne tranca wen mo ngei cayuche. Ya, a esto le vamos a dar más tiempo para que lo interpreten y puedan llegar al significado más aproximado.
Tenemos la imagen contextual también. Men no tramkawan mo ngay kayutse. Ahí tenemos el pronombre man. No tramkawan mo ngay kayutse. Ahí, ojo la Juan Camila, que lo que dice es una interpretación, pero acuérdese que ngay tiene que ver con existir. Niei, niei, que es otro verbo, ¿cierto? Tener, es diferente ese verbo. ¿Ya? Recuerden que el verbo tener es nien. Y ahí lo escribí. El verbo tener es nien. ¿Ya? O sea, es compatible lo que me está diciendo, pero no es, hay otra forma más precisa de indicarlo. ¿Ya? Nien es tener y este es el verbo nien. ¿Ya? Y hay varias personas ahí que tú la Camila. Nuestra conversación en ojos de 6 personas. Ya, recuerden, ya. Ya, veamos, esta es la traducción. ¿Ya? En vuestra conversación, en la conversación de ustedes, hay 6 personas. ¿Ya? Ojo, pongamos ojo. La palabra ojo es una palabra que tiene 3 letras, ¿ya? La N, la G y la E. Ñe. Eso es ojo. Y ojo siempre va a aparecer así, aislado. La mayoría de las veces ñe. Pero aquí lo que tenemos no es ojo. Es el verbo ñen, que vimos en la sesión anterior, conjugado. ¿Ya? Ñen, cuando se conjuga en tercera persona, ñei, se puede interpretar de varias formas como es o hay. ¿Ya? Entonces, man no tranca buen mo en la o sea, en la conversación de ustedes, ¿cierto? De ustedes plurales, le estoy diciendo yo a las personas que están ahí en el Cotralwe, en el fuego, ñei hay cayuche, 6 personas, ¿ya? Entonces, para que no confundamos, yo sé que en estas palabras que son tan chiquititas, la gente suele confundirse, porque suenan muy parecidos. Ojo, que es ñe, tener, que es nie, nien, ¿cierto? Y el verbo ser, que es nien, ¿ya? Así que hay que afinar el oído. Peñi Ramón. Penny, a lo mejor también se podría traducir como en vuestra conversación o en la conversación de ustedes, ¿son 6? ¿O sería muy forzado? Sí, también podemos interpretarlo. Son 6 personas. mm, son 6 personas. Existen 6 personas. ¿Mm? También se También puede podría ser. interpretar así. Pero el problema es que cuando dicen son en castellano, está conjugado en plural. Y entonces ñei está conjugado en singular. Entonces, quizá lo podemos ver cuando hagamos ejercitación de nuevo, pero es más conveniente en este caso para el momento que estamos aprendiendo que lo usemos como ahí, ¿ya? Peña y Peña. Ujú. Sí, pero está correcta la interpretación que dieron acá. Y el último pronombre, y vamos bien con el tiempo, engan tiene su forma posesiva, ni engan. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Estos pronombres que tienen esta particularidad de ser compuestos, eh,
sus posesivos también son compuestos, ¿ya? Ni en an. Y la posesión va dentro de esas dos palabras, ¿ya? Entonces queda apretado, ¿cierto? Como un emparedado, un sándwich, un pancito, ¿cierto? Ñi engan. ¿Y qué significa? De ellos o de ellas, plural, su o sus, plural, ellos, ¿cierto? Y bueno, veamos cómo funcionan estos pronombres posesivos ni engan. Ni kitra ika engan. Ni kitra ika engan. Ni kitra ika engan. ¿Cómo traduciría en eso? La imagen contextual, ¿cierto? Ya, ahí están dando la buena Camila Cthulhu. Ya, súper bien. Ahí rápida, muy rápida dando respuesta. Ya. Entonces aquí tenemos una imagen contextual. Es bien conocido en el caso de Picún Mapu que la gente antes de la llegada de los españoles solía usar mucho estos artefactos para fumar, ¿ya? Que se llaman kitra, kitra. Y aquí tenemos un ejemplo de cinco personas, ellos plural, ¿cierto? Kitra. Y Kitra Yuka, debido a que las Kitras son inanimadas. Entonces, ni Kitra Yuka en An lo vamos a interpretar o traducir de las siguientes maneras. Sus pipas, ¿cierto? Plurales, o las pipas de ellos, plurales. ¿Ya? Ahí Cthulhu, a todas las personas que supieron interpretar bien esta frase. Peñi Ramón. ¿Quién era tú, Peñi? Ah, bien, A partir de la imagen que tiene, es una pregunta igual derivada, no tan gramatical, pero em, ¿cómo sería este encuentro para fumar? ¿Sería cada uno con su propia pipa? ¿O sería una pipa que pasaba de mano en mano, así como hoy en día pasa el mate, por ejemplo, de mano en mano? ¿Se sabe algo de eso o realmente no tenemos muchas nociones? me gustaría saber si es que alguien sabe acá, pero lo que conozco yo, al menos de la cultura viva en la Araucanía, es que puede ser de las dos formas que usted lo menciona, que a veces en un encuentro haya una única pipa y en otros encuentros haya más de una pipa, ¿ya? Que sea compartido o que sea de uso individual, también se da. Yo creo que depende tanto de la situación, el contexto y el tipo de reunión, ¿ya? De las veces que lo he practicado yo, es normalmente compartido, ¿ya? De hecho, hay pipas que tienen más de un Uderwe, hoyitos para aspirar, ¿ya? Pero puede ser las formas que ustedes crean, ¿ya? Hasta ahora no se practica mucho ya la Araucanía, en Picún Mapu no se practica la forma ancestral ritual antigua, pero no creo que sea tan difícil imaginarlo si es una reunión con pipas. Y acá el Peñi Antulemo nos dice una información, nos dice, en contextos arqueológicos los yoyos usaban varias pipas. De hecho, hay sitios arqueológicos en donde, yo el otro día lo conversaba, no me acuerdo con quién, pero conversaba de que hay sitios arqueológicos acá en la zona Picunche, la sexta región sobre todo, en donde uno encuentra un pequeño cantarito, un trocito de piedra pulida y como 40 o 50 restos de pipa. Entonces es claramente un lugar en el cual se iba a fumar por la gran cantidad de restos de pipa que quedaron en el lugar frente a los otros tipos de artefactos. Ya les llaman los sitios fumatorios. Y hay hartos tipos de plantas para fumar. Ya está la tupa, ya tupa se llama normalmente en Picunche, también le dicen chupa en el sur, que es el tabaco del diablo, chamico. No les recomiendo ninguna de estas, ¿ya?
porque para saber su uso hay que tener mucho conocimiento, mucho kiman, ya así que no lo intenten, pero eso es lo que cuentan. Veamos otro ejemplo. Miren este. Ni pishkoite y caengan. Ni pishkoite. Ah, disculpen. Ahí sí. Ni pishkoite y caengan. Ni pishkoitu y caengan. Pishkoite y ca es lo poseído, ¿ya? Y ni engan es el pronombre posesivo de ellos, plural. Ni pishkoite y caengan. ¿Cómo lo interpretan? Ya, todo el mundo súper bien, Cthulhu, ya. Cthulhu, veamos cómo lo interpreto yo. A ver, sus trompos o los trompos de ellos, ¿cierto? Pishkoitu es el nombre antiguo que se le daba al trompo, ¿ya? Obviamente aquí aparecen en esta imagen trompos que son más modernos, pero este juego existía en tiempos precolombinos con su variante, ¿cierto? Entonces aquí para interpretar lo que estamos viendo usamos la palabra pishkoitu. Y pishkoitu y ka, que es el plural de los trompos, ¿cierto? Ni pishkoitu y ka engan, sus trompos, ¿ya? Entonces, eso era lo que teníamos que aprender hoy día. ¿Les parece si avanzamos a hacer algunos ejercicios en el tiempo que nos quede? Y aquí están los pronombres para que los recuerden, ¿ya? Dentro de todo el contexto de los pronombres personales que están a la izquierda, cada uno tiene sus pronombres posesivos. Los pueden ver ahí en la página 30. Veo que hemos avanzado súper bien en este entendimiento del concepto, así que yo creo que ahora lo que nos queda es usar los pronombres para poder expresarnos mejor, expresar las posesiones. Entonces, hoy día hemos desbloqueado un conocimiento muy importante y según mi entender, para cosas complejas en la lengua, podemos decir que los pronombres posesivos son mucho más importantes que los pronombres personales. De hecho, estos pronombres posesivos no solo sirven para indicar las posesiones. De hecho, en algunos contextos que no vamos a ver en este curso, son muy importantes incluso para interpretar las conjugaciones. Entonces, memoricémoslos y tengámoslos bien presentes porque a medida que vayamos avanzando, los vamos a ir usando más y mucho más. ¿Ya? Veamos algunos ejemplitos que trajimos para eh, terminar la sesión. Si hay alguien que quiera levantar la mano, no sé si el Peñi Ramón quiere ahí dar la palabra, usted quiere ayudarme, y así alguien levanta la mano, pronuncia y también lo interpreta. Y estoy pensando en otra forma que sea a lo mejor más participativa, a lo mejor que alguno de nuestros estudiantes hoy día tome la palabra y vaya haciendo los ejemplos. Ah, venga, ¿y quién O quiere no sé, po, trabajar como profe ahora? si alguien se anima, porque nosotros lo hacemos siempre. Eh, a lo mejor hoy día alguien que quiera ya, que más o menos está agarrando todo el vuelo y hoy día más o menos entendió bien, podría hacer las de orador y nosotros vamos viendo ahí cómo lo hace. No sé, si alguien se Ujú. atreve, ¿Quién se atreve? ¿a quién le gustaría hoy día hacer que me hoy? Sí, me gusta la idea. Este último ratito.
¿Hay alguien que se pueda atrever? Que tenga micrófono bien, que pueda guiar la parte esta. A lo mejor era muy desafiante. Mari Mari, Mari Mari, Bueno, Mari Mariela, Mari, bien. Mari Mari. Puede ser mi madre se llama Millaray o su no, nombre no es Millaray. no ¿Aló? sé con quién estoy hablando, no me aparece con quién estoy hablando. Ah, ahí está, la buen Marcia. Marcia, sí. Ah, ya ven ahí. Ya, aquí la buen Marcia Spoiler. está traduciendo. ¿Ya? ¿Cómo lo pronuncia esta? ¿Cómo pronuncia esta oración? Mi madre se llama Millaray, Sí, ahí está, ¿puede correcto, en ser? castellano. Ahora, ¿cómo lee usted esta oración en lengua chilidumun o lengua picunche? Millaray Pinyay Niñuque. Ya, correcto. Millaray Piñey, Ñiñuque, y Niñuque. acá tenemos la traducción, ¿cierto? Mi mamá se llama Millaray, ¿ya? Entonces, Millaray Piñey Ñiñuque, y ahí está la ñuque, ¿ya? Cthulhu. Parece que nadie quiso hacer de Kim el Cowboy, así que voy a seguir yo nomás. No, pero a lo mejor en próximas clases, Peña, alguien se quiere sumar ahí a los ejercicios. Yo creo que no es una mala iniciativa. Mm, sí, pues tiene que... Ahí estoy corrigiendo algunas oraciones. Ya. Aquí tenemos una oración diferente, ¿ya? Y aparece un concepto. ¿Quién quiere primero pronunciarlo en lengua picunche y luego dar su interpretación? Inche, Ineikam, Mari Mari, ¿con quién hablamos? Mari, Yerka, Ah, la buen Yerka, Mari Mari. Ya la buen Ma- Yerka, amo yo. ya, Mikdu, Yuka. Ya Mai. Según mi apreciación sería tus ropas. Tus ropas, ya, correcto. Kudu, kudu es la palabra ropa, ¿ya? Pero en castellano a veces suena un poco extraño tus ropas, ¿cierto? Porque normalmente en castellano uno dice tu ropa. Así que se entiende que la Lamuel lo dijo en su forma, ¿ya? Y acá tendríamos la forma, tus prendas, ¿cierto? O tu ropa. Ya, también podemos entender cuando dicen tus ropas, ya, que tú la muñeca y también Peña y Daniela, y tus prendas le puso, varias prendas de ropa, porque kudu es ropa, ya, y kudika se refiere a un conjunto de ropas. Y veamos dos ejemplos quizá. ¿Quién se atreve con este? Son amarillos sus hijitos. Son amarillos sus hijitos. Y ahí tenemos una gallina y ahí están los hijitos. Peña, interesante la palabra que usó, hijitos, porque tenemos una forma de decir pollitos. Tenemos una forma de decir pollitos en Picunchirungun. Pero aquí se está usando hijitos, entonces está como complejizando un poquito más la oración. Solo eso puedo decir por ahora. Ah, ya, Cthulhu vive en mí. ¿Quién se atreve a decir esta oración? ¿Ya? Traten de siempre eh, participar para que logren desbloquear el contenido, los conocimientos. ¿Ya?
Yo sé que pueden, no se avergüencen. Si la mayoría puede, acá lo demostró mandando sus pruebas bien hechas. Entonces, veamos, ¿quién tiene el valor de decir esta oración? Ya, por ahí están tirando algunas. Ya, ya, por ahí andan casi, casi, casi. Ya, van mejorando, ya. Ya. Entonces, para traducir esta oración, lo vamos a tratar de hacer de la forma más prescriptiva posible. Hay varias formas de decirlo. ¿Ya? Tenemos que darnos cuenta de que acá tenemos un animal, ¿ya? Que en la variante picunche se llama ata, pero más allá de eso, tenemos que darnos cuenta de que es hembra, ¿ya? Y en el caso de la mujer o las hembras de los animales, los hijos los vamos a llamar coñi, ¿ya? Coñi es el hijo o la hija, ¿cierto? De una hembra en este caso, o una mujer, coñi, ¿ya? Y aquí nos dice sus hijitos además, ¿ya? Entonces, la forma que propongo yo para traducir esto es así. Chotngen ni pichipucoñi. Ahí estamos utilizando todo lo que hemos aprendido hasta ahora en este curso. Esto quiere decir, tenemos ahí el sustantivo coñi, disculpen, sustantivo coñi, pu, que es la pluralización, pichi, que es el adjetivo pequeño o chico. Entonces, pichipu coñi son hijitos, ¿cierto? Los hijitos. Si le ponemos ñi, sus hijitos. Y ahí estamos haciendo referencia a que son los hijitos de ella. Ahora, ¿cómo indicamos que lo que las caracteriza, o lo, nos perró la lana por acá, lo que caracteriza a estos pichicoñi en su color es chot, ¿cierto? Amarillo, ¿cómo lo diríamos? Lo caracterizamos con el verbo nien. Entonces, chot, que es amarillo, el verbo chot nien significa ser amarillo. Entonces, si decimos de manera plural, porque son 1, 2, 3, 4, 5, como 6, ¿cierto? Chot nien son amarillos, ni pichipucoñi, sus hijitos. ¿Ya? Ahí tenemos una de las formas de expresar ese concepto. ¿Ya? Y creo que hemos llegado al final, Ñonpuché, ¿ya? Peña Ramón, si puede dejar de grabar Orene Moin, por favor. Y